Mi accorgo ora che io non ho mai avuto alcun interesse reale per nulla. Silencio, por favor. Sube pérdida. Y dame un chuco, por favor. ¿Botón? Sonido, graba. Cámara graba. Un poco de chasquido iría bien. Vamos a grabar un wild track. Creo que fue en la pandemia una película, la Llorona se llamaba, yo soy matemático porque todos conocíamos a parte del equipo que había trabajado en el equipo de fotografía y tal, y no he vuelto a ir al cine. Entonces no te voy a... si me preguntas de hace años te diría lo contrario, iba 3 o 4 veces que nos escapábamos del colegio a ver películas a los Buñuel cuando tenían sesiones matinales, pero en la actualidad pues la verdad es que voy muy poco. Yo cuando estudiaba por la tarde, de hecho, me iba por las mañanas a las matinales de los Buñuel, que era el cine además que más ponían, decía, bueno, Woody Allen, ¿no? Que nos gustaba mucho, pues ya sabías que allí era donde iba a caer. Pues estamos ya en marcha hablando, ¿eh? O sea que esto va a ser la dinámica, ¿eh? Pues cuando tú quieras. Sí, ahí estamos. Hombre, de hecho estamos, como decimos en otras piezas, ¿no? de este podcast, que estamos aquí en el almacén de Z, en la oficina de Z, rodeados aquí de gelatinas, de flakes, de historias, y creo que, por empezar por algún lado, que hasta a ti te tocó llenar este almacén cuando hicieron el traslado, ¿no? Bueno, sí, cuando hicieron el traslado, pues les estuve echando una manita. Creo que esta vitrina aquí que tenemos, pues creo que la movimos y taladramos ahí unas cosas en el suelo. Sí. Con las estanterías también creo que les eché una mano, pero bueno, tampoco mucho. No. Bueno. Pero que hay una relación. Sí, una relación ya pues muy antigua, de 20 años, de más de 20 años. Sí, como Z, que esos 20 años que se cumplen ahora y seguramente con Marta y con Jorge desde antes, ¿no? Sí. Yo creo que los conocimos y no, la verdad es que no lo recuerdo, porque nosotros lo conocimos sobre el 2001, 2002, no recuerdo, cuando íbamos a filmar nuestro primer cortometraje en 35 milímetros, ¿no? Que era como el sueño de aquella época, ¿no? Hay que hacer un cortometraje en 35 milímetros, en cine y en 35 milímetros, por si no vas a ninguna parte en los festivales, no puedes hacer nada. Y bueno, pues nos metimos en ese embolado con Javier Estella. Y ahí creo que es donde los conocimos, o por lo menos mi primer recuerdo así a bote pronto fue ese. Sí. Yo creo que ellos acababan de estudiar en el CPA, o no sé si estaban empezando ya con ZAG, o tenían pensado montarla, no lo recuerdo muy bien. Sí. Y fue un rodaje pues muy interesante. Muy interesante porque era un rodaje con 2 secuencias en exteriores, noche. Sí. Perdona, ¿y eso de qué año hablamos? 2002, 2001. Sí, bueno, por ubicar. Es que como a veces confundo la fecha de rodaje con la de finalización, que en este caso pues hubo. Cuando trabajábamos en cine, la fecha en que rodabas a la fecha en que acababas. Yo recuerdo que en el primer cortometraje con Javier Estella, que dirigimos juntos, lo rodamos en el 92, pero la fecha de acabado es en el 94. Y era en 16, en aquel momento, en 16 milímetros. Tardamos pues 2 años y pico en poder tener la copia final de exhibición, ¿no? Y era 16 milímetros. Sí. Pero bueno, el tema con los laboratorios era cine, en aquella época y todo eso. Claro, no era volcar una tarjeta digital a un ordenador. En aquel momento tú ibas a revelar y si no pagabas, pues no empezabas a montar y no salían las copias. Hombre, entonces... de hecho, yo me recuerdo las películas de Super 8, no era vuestro caso que ya era profesional, pero las películas de Super 8 comprabas la película con el revelado. O sea que por lo menos Kodak, yo recuerdo que era eso. Sí, Kodak ya estaba incluido en el precio y la mandaban a Barcelona, creo. Sí, yo empecé a hacer mi primer corto, está hecho en Super 8, no empecé en el vídeo. ¿Recuerda el nombre? Retrato en rojo, que es de 1988. Ese sí que creo que lo acabé lo rodé y lo acabé y lo exhibí en el mismo año, en 1988. Sí. Y efectivamente, es como tú decías, fuera Super 8 de Agfa o de Kodak, o Fujifilm, que era el Single 8 que tenía su
su propia marca, que era un poco diferente al Super 8, pero en esencia lo mismo. Venía con su dentro de la caja de cartón, te venía el carrete precintado y te venía un sobrecito. Sí, para mandarlo. Que tú lo llevabas en aquel momento, cuando empecé yo, todavía lo podías llevar prácticamente a cualquier tienda de fotografía. Y ellos lo derivaban. En principio a Barcelona o a Madrid, no estoy seguro ahora, y en una semana o así lo solías tener. Yo, conforme eso iba muriendo y venía el vídeo, pues al final, en vez de una semana, eran 15 días, luego eran 3 semanas, y al final solo te lo admitían, creo recordar, en el Corte Inglés, en la sección de fotografía del Corte Inglés, en ninguna otra tienda más, y lo mandaban a Alemania, y entonces tenías que esperar, pues no sé, un mes y medio, dependiendo si justo cogías que el envío era cuando tú habías llevado tu carrete. Claro, sí, ¿no? porque guardaban allí para mandar cuando tenían unos entonces cuantos, aquello, pues como te puedes imaginar, era una incertidumbre tremenda, porque ni había monitores, ni había nada. Eran emulsiones con muy poca sensibilidad, de 40 ASA, que son, pues hoy en día, teniendo en cuenta que hay una cámara de vídeo como una Sony, una Panasonic, estamos hablando que puedes tirar hasta 3000 sin ningún problema, como sensibilidad nativa, pues imagínate, ¿no? De 3000 a 40. Entonces era una incertidumbre total de si eso saldría enfocado, eso era bien expuesto. Y bueno, sí, pues realmente la espera esa era muy emocionante, ¿no? Ahora haces la toma y ahí el director de fotografía, el realizador, la escrito revisando ahí a ver si está todo. En aquel momento no. Era la forma de asegurarte. Tirabas con muchos ojos. Y tirar. Claro, sí, comentábamos en alguna de las charlas, lo cuentan de la Reina de Saba, ¿no? Cuando se hizo aquí, claro, ahí con ese presupuesto lo que hacían era mandarlo a Madrid, revelar lo que habían hecho por la mañana, lo devolvían con el tren, en el cine, lo visionaban. En el cine profesional, evidentemente, revelaban muy rápido, hacían un copión, incluso el montador podía hacer un premontaje, revisar que estaba todo bien, pero en nuestro caso de Super 8, pues no se podía hacer esas cosas, claro. Vamos ahí, bueno, sin retroceder mucho, porque no es retroceder mucho, claro, tú naces en Teruel, vives en Teruel hasta que... Sí, yo vivo en Teruel, en un pueblo de Teruel, hasta Quinto de GB. ¿Cuál, perdona? Hinojosa de Jarque. Hinojosa de Jarque está cerca de Aliaga, Cuentas Mineras, es un poco de esa zona. A mí cuando se habla de Teruel ya me parece bien de serie. Mi padre era de Teruel, yo me siento, sin haber nacido iturolense, tenemos a gente que tiene mucho cariño, Iranzo, o sea, ya partimos de bien. Sí. Entonces, bueno, vivía ahí hasta Quinto de GB, digamos, que ya me trasladé aquí a Zaragoza, porque mis padres eran funcionarios y eran los de Teruel, de pueblos cercanos, y fueron a vivir allí juntos, y allí pasé buena parte de mi infancia. Claro. Y aquí, claro, vienes a Zaragoza, pero no empiezas, o como afición quizás sí, pero realmente estudiar Derecho en la facultad, ¿verdad? Sí, estudio Derecho. O sea, yo, por ejemplo, en el pueblo siempre recuerdo que imagino que mi primera... me gustaba mucho, pues como a todos los críos, ¿no? Que en aquella época en el pueblo pues te quedabas enganchado a las sesiones de la tarde con Tarzán, con las películas del oeste que ponían entonces, ¿no? Entonces esa es un poco mi primera referencia de que me gustaba el cine, pero en aquel momento, por supuesto, sin ninguna intención. Y yo la primera vez que tengo contacto con una cámara debía ser tercero de BUP o algo así, no lo recuerdo, con un amigo del colegio que le gustaba mucho el cine, que íbamos mucho juntos al cine, y él sí que tenía ya pretensiones de hacer. ¿Se dedicó también? Al final no se dedicó. O sea, no tiene un nombre público que aportar. Como cineasta que yo sepa, hacía tiempo que le perdí la pista, pero un poco empezó por él, ¿no? Entonces le hice de actor haciendo el chorras por ahí, corriendo por el parque, o no sé qué. A él le gustaba mucho Spielberg, creo recordar. Era Armando, se llamaba, Armando Proceain. Y a raíz de ahí, pues me gustó ya el cine, ver la cámara, ver el Super 8 cuando nos devolvieron la cinta y lo revelaron. Pues esto me gusta, ¿no? Y a raíz de ahí sí que ya sentí un poco la inquietud de hacer cosas yo, ¿no? Probablemente si no me hubiera topado con este amigo, pues quizá simplemente hubiera sido un amante del cine como espectador. Claro. Y nunca me hubiera dedicado, sí. Claro. Formas parte de varios grupos relacionados con el mundo del cine. ¿Alucine se llamaba? Sí, hubo varios grupos. En la Sociedad Fotográfica había una sección de cine. Sí.
Y luego pues había 2 grupos de los que formé parte que fueron Alucine y luego Sin Retorno Film. Sí, ¿Cómo funcionaban estos grupos para quien...? Bueno, pues evidentemente ya era gente que teníamos cierta pretensión de hacer cosas, algunos de dedicarse al profesionalismo, yo en aquel momento creo que todavía tampoco, porque era otra época, era muy difícil, ¿no? Ahora hay muchas más opciones y te quieres dedicar a profesionalmente, ¿no? Y bueno, pues funcionaba, pues nos reuníamos una vez a la semana, hablábamos de cine, hablábamos de proyectos y generalmente pues aquellos rodajes pues se hacían los fines de semana, por la tarde o por la tarde, por la mañana, un día entero, pues te reunías con tu cámara de Super 8 y tus 4 anchorchas de estas que pegaban el chorro de luz sin más. Sí, tengo algunas. Muchas veces haciendo de actores la propia gente del grupo, otras veces pues ya se buscaba si ellos querían algún actor, que no siempre era fácil a veces encontrar a los actores. Y era, bueno, pues era un poco más una diversión, ¿no? Bueno, había gente que se lo planteaba de diferentes formas, pero más en serio, más como pasatiempo, más como diversión. Y en ese sentido, pues sí que ha cambiado mucho, ¿no? En lo que pueda ser hacer un corto hoy en día, ¿no? Porque entonces era eso, pues sí, un cortometraje te lo hacías en 2 o 3 fines de semana, cuando te podías todos quedar, que no tenías otras obligaciones, pues quedabas por la tarde, rodabas lo que se podía y luego pues de juerga por ahí, éramos jóvenes. O sea, casi era una excusa de irse de juerga, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso sí que sí que luego quizás se fue haciendo un poco más en serio, nuevos proyectos y demás. Perdona, digo, de esa época sale ya alguien, además de ti, como dices, había diferentes perfiles, pero algunos pasasteis a ser profesionales. ¿Había algún otro de los que conozcamos? Yo era una época en que, digamos que el Super 8 estaba ahí como en los estertores, estaba ya como acabando. Entonces yo, por un lado estaban los veteranos de toda la vida, que ya eran gente pues que ya era gente para nosotros en aquella época mayor, claro. Ahora ya somos esos. Y que era gente pues que ya estaba con su trabajo, pues Santiago Choliz era médico, pero trabajaba en GM. Choliz de los de Rivet y demás, ¿no? ¿O no eran de los mismos? Yo creo que no. No, vale. Que lo sepa, no. Y bueno, pues aquella vieja guardia, incluso alguna vez en la tertulia cinematográfica aragonesa, que era debajo en el Café Levante, en el sótano, había una tertulia de gente veterana, pues que incluso Vidal o Pomarón, José Luis Gota, o sea, una serie de gente ya de los veteranos que también te relacionabas con ello. Y luego pues teníamos otros grupos, gente un poquito más... Sí, los que arrancabais. Eso era más una tertulia, con los que también colaborábamos muchas veces en sus proyectos, porque como gente como Pedro Aguaiba y Choliz seguían haciendo sus proyectos. Y bueno, y pues así era un poco los rodajes de aquella época. Has nombrado a Pedro Aguaiba, mira, pues para no dejarlo pasar, porque yo creo que fue importante para ti, ¿no? Sí, pero con Pedro Aguaiba tuvimos mucha relación, tanto en la tertulia como luego... Otra sección en la que también estuve es en la agrupación artística aragonesa. También tenían una sección... En la calle Agasca. Sí. No está allí la tertulia Perdiguer, yo creo que sigue estando allí, ¿no? Ahora no sé dónde está. Pero... No sé si están ahí todavía. También se creó ahí un grupo y con Pedro Aguaiba pues participé en muchos cortos con él. Luego más adelante haciéndole la fotografía de algunos cortos. Es el padre del cine amateur en Aragón y además de los incansables, ¿no? Porque hubo otra gente que cuando el Super 8 ya no daba de sí, ya había todos estos problemas de encontrar película, de los revelados, pues ya abandonaron el medio, ¿no? Porque ya no les compensaba. Claro. Y sin embargo Pedro pues supo adaptarse, siguió trabajando en vídeos y aprendió a manejar el Premiere, el After Effects, o sea, totalmente incombustible, ¿no? Y con un humor muy peculiar en sus cortometrajes, con mucho compromiso político en las primeras cosas que hizo. Y bueno, una persona que editaba una revista que se llamaba Secuencias, que un poco era en la que hablaba pues de estos mundos del cine independiente de aquella época, qué rodajes había habido, hacía un monográfico de los autores que había en aquella época, o recuerdo que entonces se hacían unas muestras anuales que fueron durante mucho tiempo en el Colegio de Arquitectos y también en Ibercaja, me parece que en las últimas épocas,
y digamos que la gente que habíamos hecho cortos en ese año, que los teníamos acabados, pues se Era hacían la unas forma de proyecciones exhibirlos. durante 2 días, se exhibían allí, se mostraba lo que, y realmente era un acontecimiento en aquella época, ¿no? Era, bueno, pues, y la verdad es que había asistencia de gente y sí. ¿Recuerdas de jóvenes realizadores de esa época, de algunos que se hayan mantenido? ¿Recuerdas? Pues sinceramente no. Yo creo que, bueno, aparte luego yo conocí a Javier Estella. Sí. Y te Ahora iremos podría con decir eso también, claro. Arturo Briones, que sí que estuve estudiando también en Londres y tal, pero bueno, que ahora está ya en otras historias, ¿no? Claro. Y estuvo por Madrid también. Sí, pero estuvo muy presente en el estuvo audiovisual. presente en el claro, sí, audiovisual. Pero en general, la gente con la que yo traté en aquella época, en la última parte de aquella época, Miguel Ángel Lamata sí que empezaba a hacer sus primeros cortos, que en 16 milímetros con Briones, efectivamente, Miguel Ángel. Sí. Pero claro, yo te estoy hablando ya que Miguel Ángel ya no sé en qué año sería, pero no es el 88, ni el 89, ni el 90. Claro, o sea, claro. Es un poquito, tirando hacia el es final un poquito de los más 90. adelante. Sí. Así también de ese final. Pues Jorge Blas, por ejemplo, Nacho Rubio. Sí, claro, estos son los de la primera promoción del CPA. Claro, que son los digamos que coincidieron. yo sería un poco el enganche entre esa vieja gente, yo y los que formábamos parte de Sin Retorno o de Alucine, seríamos el enganche entre esa vieja guardia y la gente que luego se fue incorporando, pues eso, como Nacho Rubio, Jorge Blas, La Mata, toda esta gente. Entonces sí, bueno, si consideramos la época hacia el final de esa época amateur, ellos sí que iban con muchas ganas de ser profesionales. Salen del CPA, que les abren la puerta y salen disparados, exacto, ¿no? Salen de Toriles a tope y bueno, pues ahí están, ¿no? Bueno, todos. Realmente de esa primera promoción lo vamos hablando con otros compañeros que han pasado por aquí y es que realmente todos han acabado dedicándose al audiovisual, ¿no? Claro, yo creo que es la generación ya posterior a los que realmente no hemos estudiado nada de audiovisual. Yo nunca he estudiado audiovisual, siempre he sido autodidacta. Claro. Y aparte de algún cursillo concreto o algo así, no tenemos una formación académica en audiovisual. Justo iba ahí, precisamente, eso me venía a hacer esa reflexión. Claro, tú además tienes aquí en Aragón y entiendo que también fuera, ¿no? Con otra gente que hayas trabajado, es verdad, se te valora como uno de los poppers de la dirección de fotografía. Y claro, a mí eso siempre me ha chocado, ¿no? Que dices, ostras, alguien autodidacta y vale, aparte de manejar la cámara, pues bueno, al final se va aprendiendo con el manual de instrucciones casi, ¿no? Pero claro, ¿cómo pasas a ser director de fotografía? Porque es un trabajo muy especializado. Bueno, yo recuerdo los cortometrajes de aquella época, pues que como lo que te comentaba antes, como las emulsiones eran tan poco sensibles y los focos eran los que eran, unas antorchas de 1000 vatios, 800, que pegaban unos zambombazos pequeños, pues mucha gente lo que hacía era pongo la antorcha, la tiro directa que ilumine y en este lado, la otra en el otro lado. Y que me da igual que haga sombras de 2 metros aunque estemos en el salón de casa, o me da igual que la pared salga blanca, me da igual todo, ¿no? Claro. Y a mí eso pues un poco me horrorizaba, es decir, entonces a lo mejor en cortos que cuando había luz natural estaba muy bonito porque el Super 8 tiene una textura cinematográfica y la gente había gente que hacía fotografía y tenía buen gusto, sin embargo cuando llegaba el momento de iluminar con focos, pues aquello en general era un poco desastre, ¿no? Entonces yo ahí poco a poco pues intenté corregir eso, ¿no? Que no hubiera esas sombras dobles, esas cosas, esos quemazos, esas cosas, ¿no? Buscar más. Sí, pero por intuición, digamos, también. Sí, por intuición y viendo. Y probando, claro. Y probando, exacto. Sí. Claro, sí, pero lo que hablamos es un trabajo tan delicado que se hace raro a estas alturas verlo sin una formación reglada, digamos. Sí, claro, yo creo que en estos momentos eso ya no sería muy complicado, ¿no? Claro, entiendo que bueno, pues sigues haciendo esos pequeños proyectos que hay personales, pero has nombrado antes, claro, y eso es clave. Tu encuentro con Javi Estella para convertiros en Nanook en el 98, ¿no? Creo que era alrededor a finales de los 90, ¿no? Sí, porque claro, nosotros con Javier el primer cortometraje que fue Una noche cualquiera, es del 92, grabado en el 92, acabado en el 94, como Sin Retorno Film, es cuando nos llamamos Sin Retorno Film entonces. Vale. Y ahí es donde empieza el primer cortometraje que dirigimos juntos, ¿no? Sí. Y bueno, pues luego yo estaba estudiando, él estaba trabajando y íbamos haciendo cosas.
y luego hicimos, sí, en el 98 ya Sí, es se como puede decir que formalizáis surge la Nanook productora, y empezamos eso es. ya a hacer trabajos profesionales y, Sí. y tenemos ya esa vocación de si nos queremos dedicar a Somos esto, empresa ¿no? y- Yo me voy a abandonar mis estudios de Derecho, no abandono los estudios porque soy licenciado, pero Sí, sí, dejo esta opción como forma de vida, en lo que trabajaba también, y un poco decidimos, pues no fue ese mismo año, que nos costó un poquito, pero decidir ya pues ir dedicándonos profesionalmente y que fuera nuestra pasión y nuestra forma de vida también, de sustento. Hombre, Nanook lo conoce todo el mundo, pero es verdad que vais en pack, para ti es una como las parejas cómicas del cine clásico. Sí. Estella y Fan 2. Es verdad que se dice más Estella y Fan 2. Hoy vamos a decir Fan 2 y Estella por darle. Cuando venga él lo cambiamos. No, eso cuando venga él va a ser Estella y Fan 2. Y no nos confundan con el bajista y con... que nos confunden también. Ostras. Sí, nos confundían con... No recuerdo los nombres, pero había un Estella y un Fan 2 Estella, que un clásico del... Y nos confundían con ellos. Y el Fan 2 creo que era el bajista y tal. Hombre, Estella de hecho ha hecho alguna banda sonora, yo creo, para... Es posible. Para algún audiovisual, ¿eh? Sí. Entonces nos confundió. Yo no llegaba a conocerlos nunca, que yo recuerde, pero había un momento en que creían que también nos dedicamos a la música. No. No es para tanto. Claro. Sí, con Javier hemos estado muy vinculados también, nos asocian mucho, a veces casi demasiado, ¿no? Porque también hemos hecho cosas por separado. Claro. Él ha hecho, pues yo he hecho cosas cortos por mi cuenta, aunque él me ha ayudado. O sea, no todo lo hemos dirigido junto, pero sí, evidentemente hay mucha vinculación y muchos años de trabajo conjunto, sí. Y casi... De hecho, a veces bromeábamos en una época realmente que habíamos pasado a lo largo de nuestra vida, quizá era con la persona que más horas habíamos pasado juntos, ¿no? Más que con parte de nuestra vuestras familia. parejas y familias, efectivamente, porque era mañana y tarde en la oficina, cuando los momentos en que salíamos de viaje en aquella época, pues si te ibas 2-3 meses fuera, pues dormías en la misma habitación o en la misma cama a veces, dependiendo del alojamiento. Entonces sí, realmente estábamos todo el día juntos. ¿Qué te iba a decir? Hay todo lo que habéis hecho de ficción, iremos detallando alguno de ellos o parándonos en alguno de los productos, que hay algunos preciosos con ese mimo que ponéis siempre, ¿no? Pero a la par habéis hecho, por decirlo de alguna manera, lo que decía López Vázquez, que decía, esta película es alimenticia. Pues eso, os ha tocado hacer también trabajos alimenticios. Sí, tanto ¿no? proyectos personales que hemos decidido pues llevarlos cada uno por nuestra cuenta. Sí, pero para ingresar, para poder hacer y luego, claro, pues caprichos. yo ahora hago menos fotografía que en tiempos, pero en tiempos sí hacía más fotografía y montaje, y él está más especializado pues en lo que es la producción. Él, como productor, pues ha participado en producciones importantes, ¿no? Aquí en Aragón, de spots importantes, ahora, bueno, pues ahora están con Javier. Programas de televisión también. Programas de televisión, efectivamente, con Javier Calvo. Eso es, ahora cobertura. Con Javier Calvo también es una persona con la que hemos tenido mucha vinculación. También le hice la fotografía de su primer corto. Sí. Y luego también hicimos Entre dos aguas, que era un programa musical con el productor con Limón, con el productor musical. Y bueno, que estuvimos pues viajando por ahí por 12 o 15 países del mundo. Pero vosotros sí que es verdad que vamos, cuando se os ve trabajar, casi siempre se os ve a los dos. O sea, realmente no tenéis un equipo... O sea, sí, hombre, entiendo que en producciones más grandes contáis también con otra sí, gente. Bueno, nosotros nos encantaría contar en todos los trabajos con un sonidista, con una maquilladora, con 2 eléctricos y con otro maquinista. Claro que nos encantaría, pero bueno, las producciones que te puedes permitir eso pues son mínimas. Claro. Y bueno, no sé si cada vez menos, que de todo hay, ¿no? Pero obviamente hay producciones que no puedes asumir esos costes, ¿no? Entonces, y luego, claro, si te vas a hacer un documental a Guatemala, no te vas a ir tampoco. Claro, no puedes llevar equipo, ¿no? A nivel independiente tampoco te puedes ir con 6 personas de equipo, ¿no? Entonces sí, es un poco... Si podemos hacerlo, somos un poco de yo me lo como, yo me lo guiso, yo me lo como. No porque no nos gustaría. Claro, no por antisociales. No. Ya digo, nos encantaría pues que tener por ejemplo, a Chicho, que ha sido de los últimos que nos ha hecho el sonido directo, pues que viniera a todas las producciones. O cualquiera de las maquilladoras que. Pero claro, si para hacer una entrevista que te llaman el día de antes tienes que ir con el sonidista, con 2 eléctricos y con tal, pues no. Es imposible. Entonces, hay que ver en qué trabajo se puede y en cuál. A mí me encantaría que estuviera esto más especializado y que no todos hiciéramos de todo, pero es todo lo contrario. El mundo va
hacia Sí, todo sí. lo contrario, es decir... Esa es la navaja suiza, sí. Exacto. Sí. Eso es así. Hombre, has nombrado un país clave para vosotros, porque claro, además vosotros tenéis una especialidad en audiovisual aragonés, que es el cine social. No todas las producciones, pero muchas efectivamente llevan ese pozo de compromiso, de defensa de los derechos humanos, de colectivos desfavorecidos, etcétera, ¿no? Que es muy de valorar. Sí, se nos asocia mucho con eso, con Sí. esa parte. Hombre, de hecho ha habido documental. formación también en ese sentido, pero yo recuerdo a Javier Estella en la calle Alfonso un día ¿qué haces ahí con la cámara en medio? Y estaba dando un taller Sí, de estuvimos cine social, ¿no? en la fundación, Sí, en el Roncal. En el Roncal, estuvimos de 2005 a 2000, no te sé decir, 2000... Sí, hasta que se acabó la actividad. Es verdad 7, que 8 estuvisteis años, unos no cuantos, sí. recuerdo, estuvimos dando clases de documental social y bueno, eran cursos largos, eran cursos de varios meses en el que 10 alumnos pues les dábamos un poco teoría, un poco historia del documental y luego cada alumno hacía su trabajo, su trabajo proyecto. con ayuda de los demás, pues elegía el tema, lo filmaba él o con ayuda de los demás y lo editaba y entonces bueno pues era realmente pues adquiría todas las herramientas todas las para herramientas poder para eso. O por lo menos pasaba por todas Sí, las fases sí, sí. para poder conocerlas. Hicimos un montón de, pues imagínate, a 10 por año, si estuvimos 7, 8. Yo soy muy malo para las fechas, ¿no? Sí, pero Y luego también, no solo eso, sino que también era las cámaras, entonces en aquel momento eran cámaras de HDV, que era alta definición de los inicios, digamos. Sí. Pues también se prestaban para hacer proyectos sobre todo de temática social. Entonces, bueno, pues una chica se iba a la India porque a un orfanato de niños, otro se iba no sé dónde toma, o sea, entonces son cámaras que no solo lo que se hizo en el Roncal, no solo eran los cursos, sino el apoyo tanto a exalumnos como a el otra apoyo gente, técnico, digamos, como a otra gente con préstamo de equipos y han circulado por medio mundo con gente haciendo sus proyectos más ambiciosos o menos, pero fue una experiencia muy bonita. Lo que pasa, bueno, todo tiene su principio y su fin, pero sí, evidentemente es una de nuestras actividades a lo largo de estos años que nos ha marcado, claro. Y particularmente Guatemala. Sí, Guatemala sí, claro. con ese documental y con el trabajo de campo allí. Además, yo también lo conozco un poco de primera mano porque mi pareja colabora con una ONG y han ido a trabajar allí. Y es un sitio muy complicado para trabajar y hasta peligroso si estás haciendo una labor crítica como la vuestra, ¿no? Como fue esa experiencia, ¿no? Y esa labor de denuncia también que hicisteis con el documental. Bueno, nosotros en principio la primera vez que fuimos fue para hacer un cortometraje de ficción, se llamaba Poporopos, que había 2 españos, uno de Zaragoza, Bueno, Alberto. perdona, ¿tuvisteis algún premio además con este? Yo recuerdo en algún festival sí, algo hubo, ¿verdad? algo, pero lo tengo... no eres tú de premios. Sí, no, por ahí están en la lista, pero no tengo buena cabeza con las fechas y con estas cosas, la verdad. Y aprovechando, ya te digo, eran 2 amigos españoles que vivían allí, que nos propusieron eso y pues lo mismo, dimos cursos de formación y luego hicimos el cortometraje y luego aprovechamos a hacer un documental en una zona que se llamaba Río Negro, que hubo muchas matanzas del ejército contra guerrilleros y bueno, y era un sacerdote español que se llamaba Roberto, que estaba por la zona y él se dedicaba a recorrer las pequeñas aldeas, Canchún, Chitucán, no recuerdo los otros nombres. Él iba recorriendo esas aldeas en barquito por el Río Negro y luego en mula o andando y les proyectaba películas. Pero igual les proyectaba una película comercial como cosas que les grababa. O sea, las misiones pedagógicas de la República, ¿no? Sí, pues algo así. Entonces, claro, era todo un acontecimiento. Pues, él se hacía cada X tiempo, cada X meses, se hacía su ruta por las aldeas y aparte de dar misa, ver cómo estaba el tema, pues otra de las actividades era proyectar cine, ¿no? Y bueno, cine en realidad era un proyector de vídeo, te puedes imaginar, ¿no? Con su generador, porque en estas aldeas en muchas no había, entonces iba con su generador y tal. Y bueno, hicimos un documental sobre él. Y otro de los proyectos que nos marcó ya años después fue La violencia que no cesa, que es, Escritura en el cuerpo, que es sobre el feminicidio en Guatemala, que es un problema tremendo allí. Y fue muy duro porque realmente a veces nos decían, sí, hablaremos con esta persona que ha sufrido esto, hablaremos. Pero luego superaba...
Sí, no, el tema, ya te digo, el tema allí es muy complejo y es un tema de sufrimiento. Sí, superaba totalmente todas las expectativas, las peores expectativas que pudieras tener cuando las entrevistabas tú. Sí. Porque claro, no había tiempo tampoco para estar una semana antes con ellos, conociéndolo. A veces iba todo un poco así, ¿no? Y la verdad es que fue tremendo. Yo recuerdo el primer día que llegamos hora de Guatemala, 8 o 9 de la noche, ya oscuro, vinieron a buscarnos, fuimos al hotel, a una especie de apartahotel en el que nos íbamos a alojar, y nos iba, pues mañana empezamos ya, que hay una cosita que puede ser interesante y tal. Pues perfecto, mañana a las 8 de la mañana, pues ni jet lag, ni nada. Y recuerdo, nos llevan a un juzgado. Bueno, pues se podremos grabar, sí, no te preocupes, que se puede grabar. Y nos encontramos con un caso de 2 mareros que habían asesinado y violado a una niña de unos 5 o 6 años. Madre mía. Que la mandó su madre a comprar a la tienda, la pillaron por el camino y tal. Pues claro, de repente... Claro que llegada, ¿eh? Sí, no, sí. Te llegas ahí, desembarcas y... Te ves ahí a los tipos, los policías con los Kalashnikov a su lado, y de repente sin anestesia, ¿no? Sí. Entonces fue un viaje muy intenso, ¿no? Muy intenso, con testimonios muy terribles de lo que ocurre allí. Y de la impunidad, sobre todo la impunidad, que claro, sí. Es terrible. Sí. Eso es Tiene un añadido además el del narcotráfico, que encima hay capos que se hacen con zonas, con la permisividad de tal cual. Bueno, es aquello es complejísimo. Y todo el narco mexicano que también está controlando las zonas limítrofes. O sea, la extorsión realmente es un país muy complicado. Sí. Y otro de los temas que hemos tratado en otros documentales es el tema de derechos sindicales también. En un par de ocasiones los hemos tratado también. Y también, pues bueno, lo que decías tú, las condiciones para filmar son muy difíciles, ¿no? Es decir, aquí están cortando caña, te encuentras allí a los trabajadores negros porque queman la caña para cortarla, todos negros con el machete. Venga, baja, pues podemos estar 15 minutos grabando, porque como vengan, pues nos metemos en un lío y así un poco, ¿no? Entonces son condiciones muy difíciles, ¿no? A la hora de grabar, sí. Pero bueno, afortunadamente nunca hemos tenido un problema gordo. Sí, bueno, en el sentido de suerte, sí. Mira, además, me vi una frase que es que además me gusta tanto que la tengo que decir. José Miguel Marco es creo que actualmente, sí, bueno, el jefe de fotógrafos de Heraldo de Aragón. Él era fotoreportero, digamos, ¿no? Y estuve en una charla de fotoreporteros, en una mesa redonda con varios, vinieron de más diferentes sitios, que había hecho trabajos muy potentes en África, de genocidios, de tal de cual. Y uno estaba contándolo y había una señora en la primera fila y le dijo, pero hija, pero ¿cómo puede hacer ese trabajo sin echarse a llorar, tal y cual? Y le dijo José Miguel Marco, dice, señora, con los ojos llorosos se enfoca muy mal. Sí, claro. Entonces, claro, lo contó rápido, es decir, es que tenemos que estar nosotros allí aguantando, tragando y pues mira lo que pasasteis vosotros, ¿no? Para que eso se pueda denunciar, porque si no... En aquel momento es así, luego te sale, evidentemente. Pues, claro, vuelves... Pero en aquel momento, evidentemente, tienes que mantener la calma y ya está. Y tanto, mi pareja cuando volvió del viaje a Guatemala se pegó, aparte del jet lag, se pegó unos días de rehacerse por todo lo que habían vivido, también con chicas, con tema de embarazos, iban allí recogían fondos para becar a chavalas que podían estudiar, porque esa era la forma de que no cayeran en un matrimonio con 14 años, ¿no? De todas formas, también lo que también tiene, no es positivo, porque no es positivo, pero si a la hora de grabar, recuerdo que no recuerdo ahora el nombre, entramos a grabar en una cárcel de máxima seguridad, pero ni teníamos permisos previos ni nada. Bueno, claro, es el que Alberto, que es el chico de Zaragoza que nos hacía la producción, no sé cómo lo consiguió en 2 horas. Estábamos grabando dentro de una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Y bueno, allí estuvimos entrevistando a algún preso. Y bueno, entonces esas cosas que en una concepción europea no te caben en la cabeza, ¿no? Que puedas entrar en una cárcel y tal sin permisos de todos los niveles, ¿no? Entonces también tiene ese punto. Y sí, realmente la gente es maravillosa y la gente es encantadora y
y realmente le coges mucho afecto, ¿no? Y no sabes luego de dónde surge toda esa maldad, ¿no? Sí, es cómo es posible, ¿no? Que luego en un sitio, todo eso. claro. Sí, mira, podemos volver allí a la temática social, pero bueno, lo que te digo, no seguimos ningún orden, vamos echando cosas encima de la mesa, porque claro, yo os conozco mucho y conozco a gente que ha trabajado mucho con vosotros, y no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza María José Moreno, que es otra de las la gran dama del teatro aragonés, ¿no? Y del audiovisual, porque ha sido muy generosa además con el audiovisual, con cualquiera que le ha dicho, ya sea alguien que está empezando, que está haciendo su primer corto, siempre, que tal y cual, está muy dispuesta como actriz, como ponerte una voz, como siempre. Todo. ¿Qué cuenta cómo ha sido la experiencia con ella y que algún trabajo que quiera reseñar? De decir, bueno, mira, pues nosotros, pues con María José, aparte de que nos ha hecho muchas locuciones, pues nuestro primer contacto con ella fue para hacer en el agua, que es el cortometraje que te comentaba antes, que era en 35 milímetros, ¿no? Entonces Javier Estella pensó en ella. Claro, ella había hecho cosas ya con La Bordeta, con Isasi, Isasmendi. Claro. Tenía ya una trayectoria, pero digamos que ya como que lo había apartado que estaba en su mundo profesional y en su trabajo, y eso lo tenía un poquito apartado, ¿no? Y bueno, pues pensamos en ella, realmente pues estuvo muy encantada y demás. Y un poco a raíz de eso ella siempre nos recuerda cuando nos vemos, no hace mucho estuvimos comiendo con ella, siempre nos recuerda como que fue un impulso para ella de que otra vez me reincorporo, ¿no? Y bueno, luego ha sido ya tremendo, ¿no? La cantidad de gente que le ha llamado para hacer cortos, para hacer locuciones, aparte de su trayectoria de teatro, que creo que hace poco ha hecho una obra con Desentre, ¿no? Sí, ahora estaba hace poco ensayando, supongo que la han... Sí, porque además coincidimos algún día y creo que me dijo estaban de ensayos con María José Pardo. Digo, con nosotros siempre muy dispuesta, siempre... Con todo el mundo, es verdad, es que es un amor. O sea, esta mujer no tendría que parar de trabajar, porque además que le gusta mucho. Sí. Es que no hay gente que dice, mira, yo ya he cumplido X años, yo ya estoy ya para irme a pasear. Y es que quiere seguir trabajando. No necesita mucho para que te diga que por no decir nada, ¿no? Que sí, le encanta, sí. Mira, y muy bien con ella, siempre, pues bueno, nosotros como cosas de ficción y además pues últimamente tampoco estamos haciendo mucho, pues, pero en las locuciones siempre que hay una voz de mujer y que nos... Voz de mujer, siempre, María José va a ser lo seguro. Siempre la llamamos a ella, siempre pues muy bien con ella. Sí. Compartisteis espacio y a veces trabajos también con Óscar San Martín, del que ya hemos hablado alguna vez, soy como de vosotros fan absoluto. Cuenta un poco de ese tiempo también que formó parte de procesos profesionales con él, ya no solo de compartir un espacio y él tener su cuarto y sus trabajos que decíamos con los dioramas con tal, pero también habéis participado en trabajos juntos, ¿no? Sí, de hecho nuestro primer piso físico donde tuvimos la oficina, pues no fue compartido con Óscar y fue un poco empuje suyo, venga, vamos a buscar un piso, tal. Y bueno, pues a través de una casera suya que había tenido, que tenía muchos pisos en alquiler, llegamos ahí a la calle Concepción, a lo de Miguel Servet. Y bueno, pues allí nos establecimos, ¿no? Nosotros con la productora y él entonces todavía pintaba cuadros. En aquel momento allí me parece que pintó 1 o 2 cuadros y ya dejó de pintar, ¿no? Y bueno, pues también le hicimos un documental aprovechando que estaba allí, pues le hicimos un documental a lo largo de un año y pico, en el que él dejaba de pintar ese cuadro y iba buscando nuevas salidas. El final de ese proceso fue que acabando haciendo los dioramas que hacía. Y bueno, pues narra un poco ese proceso, ¿no? Y hay alguna escena muy divertida que está pintando y dice, me aburro horrores, ¿no? Y ahí estamos comiéndonos unas panteras rosas, que con una pantera rosa lo podías sobornar para que te hiciera cualquier cosa. Qué bueno. Y bueno, sí, siempre nos ha hecho los carteles, nos ha hecho dirección artística. En el agua, por ejemplo, había un decorado de una habitación que lo diseñó él. Hay una especie de buzo, digamos, buzo astronauta. Hombre, claro, yo se me acuerdo perfectamente. Que también lo diseñó él. Y ese estuvo, fíjate, se me ha ido el nombre, ¿cómo es lo que se hizo en el Palacio de los Condes de Sástago?
que... No recuerdo ahora, no, sí, fue una muestra de Sí, cine una muestra aragonés. que era muy curioso, porque además podías, o sea, era, claro, entonces estamos hablando de películas en cinta, etcétera. Y entonces ibas como a un mostrador y decías, quiero ver en el agua, de los Nanook. Sí, Sacaban la cinta y decían, en el monitor 4. Y entonces te ibas a un puesto, te ponías los cascos y veías la película. Entonces, hubo un tiempo, y digo, me ha venido lo del buzo, porque el buzo estaba expuesto, me parece, en una vitrina. Sí, estaría expuesto. Sí, era, bueno, pues una genialidad de Oscar, ¿no? Sí, era un diseño suyo y luego Miki, que era un escultor, lo conozco también. Que hizo el casco. Y luego, ahora no recuerdo el nombre, era una costurera, bueno, o no sé el nombre exacto que tenía, que trabajaba en el Teatro Real de Madrid. Y es la que nos cosió el traje, no sé la palabra exacta, si es costurera o es... Entonces, era muy difícil porque era darle los pliegues a los pantalones y que eso se sujetara. Es que fue un proceso construir ese traje. ¿Quién iba dentro? Que no recuerdo. Luis Horna. Ostras. ¿Conoces? Ostras, claro. Ahora, sí. Yo coincidí con él en la escuela de teatro, él iba a algún curso menos que yo. Luis Horna también, que lo conocimos precisamente en Guatemala, cuando estábamos... Madre mía. Cuando estábamos rodando Poporopos. Era uno de, no es que lo conociéramos, es que era uno de los protagonistas, vamos, el que llegaba a Guatemala y vivía ahí unas cosas de realismo mágico y demás, bueno. ¿no? Y sí, Luis. Luis Horna, fíjate que, mira, pues ha salido el nombre que yo no lo había nombrado en no sé cuántos años. Estuve en la escuela de teatro, hizo teatro aquí, pero fíjate, con esa altura que tenía casi de Frankenstein, él venía de jugar baloncesto profesional, porque jugaba en el Cajamadrid cuando el Cajamadrid era un equipo de división alta del baloncesto. Entonces, como a mí me gusta mucho el baloncesto, en la escuela hablábamos de baloncesto. Sí, ahí mira, pues le perdí la pista, pero está muy bien, me salen nombres que no están tan lejanos en el tiempo, pero que les hemos perdido la pista, ¿no? Sí, y ya te digo, pues hicimos el Poporopos en Guatemala y luego pues se metió dentro de ese traje que sufrió bastante el pobre, porque había una escena, había un interior que era una habitación construida como decorado, y luego había dos exteriores, uno en la Fuente de Neptuno y otro en una charca en Azaila, una charquita donde estaba la chica tumbada en el agua y él se metía con su traje de buzo y la levantaba en brazos, ¿no? Y bueno, pues pusimos el rodaje en agosto para que no hiciera mucho frío y resultó ser la noche más fría de Zaragoza en no sé cuántos años, ¿no? Y también recuerdo con Jorge, con Marta y los eléctricos que vinieran, pues que había un montón de problemas de acceso para poder iluminar ahí, ¿no? Con los HMIs, con no sé qué. Dificilísimo colocar los focos ahí. Un director de fotografía que era Arturo Briones, que le gustaba meter muchos aparatos al hombre. Y la verdad es que fue un rodaje tremendo y yo no sé, era Raquel Arenas, no sé si era una chica que era actriz, luego ya se fue a Madrid. Era la protagonista y yo creo que iba la pobre con un vestidito de verano metido en la charca con el agua helada y yo creo que, chilló cuando... no sé, creo que nos ha perdonado ya. Y bueno, y Luis se metía en la charca con vestido de buzo y la cogía en brazos y la sacaba de la charca. Sí. ¿Y Briones también vestido de buzo? Yo de Briones, el making of es digno de ver. Si fuera un audiovisual, claro. En vez de solo sonido... Hay que añadirlo a los extras del DVD, verlo, ¿no? Sí, bueno, él se puso su neopreno y cogió su fotómetro y por ahí iba dando saltitos por la charca, midiendo la luz. Sí. Qué bueno. Bueno, hemos sacado ya varios artistas relacionados con vosotros porque hablamos especializados en denuncia, en cine social, etcétera, pero también mucho con el arte. Y tenemos un buen amigo común al que le tengo muchísimo cariño, es Eduardo Laborda, y con el que también habéis hecho unas pocas cosas, ¿no? Sí, esta tarde precisamente voy a verlo, porque le he hecho unas fotografías de sus últimos cuadros y vamos a verlas y a tomar algo después. Sí, con Eduardo tenemos una vinculación que ya data de... No hacíamos cosas con él, pero sí ya lo conocemos desde la época que te he comentado al principio de los años finales 80, principios de 90, en las muestras del Colegio de Arquitectos de Cine Amateur. Bueno, perdona, porque él era cineasta. Eso es. Evidentemente, la gente lo conoce como pintor y porque es un grande, está claro. Pero tiene un lado como cineasta también. Claro. Entonces él, en aquellos momentos, no en el año exacto no lo recuerdo, pero estaba haciendo un cortometraje, llámalo documental o llámalo como quieras, que es El Bonanza, que es el retrato del Bonanza
bonanza en aquellos tiempos, con el tico-tico. Hombre. O sea, entonces, conocerlo lo conocemos de. Bueno, estaban todos época. allí. O sea, eso para el que no lo haya visto merece la pena, y además merece la pena ver esa segunda parte que ahora hablaremos de ella, ¿no? Pero eso es fascinante, porque él se metió con la cámara entre la vida del Bonanza, alguna de ellas recreada, y salen, ¿cómo se llama? Paquito. El chico ese. Sí, Paquito, el que hacía entrevistador. Bueno, eso era fascinante. Está Martínez Forega, muchos artistas de la época. Sí, ¿no? estaba, no recuerdo ahora los nombres. Iris Lázaro, por supuesto, pareja de Eduardo. Había un chico que tocaba el laúd muy bien, que también era una secuencia, pintores de la época. Sí. No recuerdo el nombre, pero lo llamaban, era muy gracioso porque, eran un poco destroyer en ese sentido, ¿no? El chico Paquito Laínez, me parece. Sí, el Paquito Laínez, que es el que hacía las entrevistas. Pero había un pintor que decía, es un pintor conocido por su pintura cinética. Y entonces salían los cuadros moviéndose por una piscina, al lado de una piscina, o no sé lo que era, de un parque, no sé qué, y se iban moviendo los cuadros, ¿no? Pues y luego también un poco pues criticaba un poco a la gente esta así pedante, tal. Soy un poco y me dedico a dar la lata, y entonces sacaba unas latas allí y empezaba a tocarlas. Sí, entonces nosotros conocerlo y tener relación con él desde esa época. Sí. Luego ya más adelante, pues cuando ya hizo cosas en vídeo, pues las hemos fotografiado. ¿Acudisteis vosotros? Sí, por ejemplo, Bayo Marín, Trazador de Aire, que es un descubrimiento suyo, ¿no? A partir de la un ilustrador. Y un ilustrador, realmente es un descubrimiento de Eduardo. Sí, con Alfonso Pablo, que era sorprendente el parecido con el original. Sí, con unas escenas pintando con aerógrafo. Yo recuerdo que lo fui a ver y la familia estaba impactada. Sí, porque decían, pero si es igual que nuestro abuelo. O sea, lo veían y les perturbaban. Sí. Entonces, pues es un dibujante de la época de la República y un ilustrador. Mucho. Sí. Y salían otros ilustradores de aquella época, pues los que hacían los afiches de la Luis Germán, por ejemplo. Luis Germán, que luego tuvo otro documental. Eso es. Luis Germán fue cámara del Nodo durante la Guerra Civil. Sí. O antes del Nodo, en realidad fue cámara. Tiene fotos que sale vestido de soldadito. Sí, con su cámara, sale de militar. De hecho, entonces le hicimos una entrevista. Murió un poquito después, pero Eduardo quería hacerle una entrevista para guardarla como testimonio para en un futuro hacerle un documental, y se lo hicimos hace 3 o 4 años con fotos de la época, y bueno, pues realmente fue uno de los con Centolle se llamaba o algo así, era su jefe, digamos. Y eran dentro del bando nacional, se dedicaba a filmar y hacer propaganda y dibujos, ¿no? Recuerdo que siempre contaba una anécdota, cuando la contaba él era súper divertida, ¿no? Porque el desfile de la Victoria, que llamaban, que lo hicieron en Valencia, pues antes del acto oficial hicieron como un ensayo, ¿no? Y estaba él con la cámara allí en las gradas y sin querer rozó a una niña. Hizo, ten cuidado, que es la hija de Franco. Y siempre, me quedé así. Y sí. Sí, era un ejemplar curioso, porque mira, el día me lo presentó Eduardo y dice, ¿tú conoces a los abuelicos? Me dijo a los abuelicos, estaban Luis Germán y había varios diseñadores más. Dice, ya verás que es que ya sé que estarán hoy en la Plaza Santa Cruz. Entonces estaban allí en una de las paredes porque pegaba el sol. Y entonces estaban todos los abuelos de pie apoyados en la pared. Y dice, hombre, ¿qué hacéis y tal? Y entonces fue todos encogiéndose como diciendo, pues aquí estamos. Y Luis Germán dice, no, que nos han avisado para que viniéramos el equipo porque se está cayendo esta pared y nos han dicho la tenemos que sujetar. Entonces esa fue la presentación de Luis Germán con Eduardo. Entonces, en el documental de Bayo Marín, aparte de descubrir esa figura y de revalorizarla o darle importancia, pues también salían la gente que lo había conocido, pues que eran los dibujantes de esa época, pues el Germán, no recuerdo ahora otros nombres, y pues tenían un humor muy peculiar y eran pues unos gamberretes en su momento. No me saben tampoco porque hizo una exposición, Eduardo ha ido recuperando a toda esta gente porque además era lo que merecían. Además de hacer una exposición para Bayo Marín y el propio documental, hizo una exposición de Luis Germán con otro de los, también en Montemuzo. Sí, ha hecho, y luego yo tengo todos los libros, catálogos, todo lo que ha sacado pero hombre. Que Bayo Marín estaba a la altura de los grandes dibujantes de la época. Lo que pasa que luego ya acabó la guerra, lo pilló en el bando perdedor, digamos, y ya pues le volvió a Zaragoza. Y por ejemplo, cuando Franco visitaba Zaragoza, daban orden de que no saliera de casa. Ostras.
Fíjate. Sí, bueno, y Bayo Marín, que era un fenómeno, acabó haciendo carteles de la Virgen y del Estadio de Casablanca, por ejemplo, me acuerdo que era otro que había, ¿no? Pues y era muy avanzado, porque en Bayo Marín, y con esto terminamos pasamos a otra cosa, ¿no? Pero había una revista que se llamaba Crónica, que era fabulosa. Sí, era la mejor revista de la época. Y él hacía las caricaturas de cine, de mujeres. Sí, de Greta Garbo, de Rita Hayworth. O sea, era muy conocido, a nivel nacional era un tipo que estaba muy reconocido. Pero bueno, con una guerra. Pilló por medio de la guerra y pues bueno, siguió pintando y tal, pero claro, toda esa trayectoria que tenía pues no fue la misma. Es muy interesante, pero volvemos a donde estábamos, que era esa segunda parte del Bonanza y de Manolo, de ese personaje fundamental, digamos, de la ciudad y de movilización de gente de la cultura y tal. Entonces, efectivamente, también con Eduardo, no recuerdo ahora, pero también con Eduardo de por medio, abordáis vosotros los Nanuk como la segunda parte del documental que había hecho. Sí, pues era revisitar el Bonanza y no, tampoco es que fuera estrictamente una comparación con aquel Bonanza, ¿no? Pero bueno, ver cómo estaba el Bonanza de la actualidad. 30 años después, ¿no? Exacto, y yo creo que hasta metimos imágenes de archivo que nos dejó Eduardo y demás, y bueno, pues era gente hablando de un poquito de Eduardo, mostrándole la intimidad, por ejemplo. De Manolo. De Manolo, sí, perdón. Por ejemplo, Manolo también era pintor. Claro. Manolo, Maya de segundo, pero... García Maya. Hombre, sí, estuvo en alguna... Sí, pintaba en Francia, por ejemplo. Sus locos eran las caras que pintaba. Yo tengo en el salón un loco. Sí. También hacía con botellas rotas y con vasos, hacía también retratos. Sí. Y entonces, bueno, realmente Manolo donde pintaba era en un altillo pequeñito que estaba encima de la cocina del Bonanza. Entonces ahí pues tuvimos acceso a verlo pintar, y a los momentos, digamos, acá Manolo tú lo conoces cuando vas al bar, o lo conocías cuando ibas al bar a tomar algo, pero había otros momentos que no lo conocías, ¿no? Entonces un poco intentamos reflejar esa parte más íntima suya. Hombre, también... yo me recuerdo, perdona, en vuestro trabajo en su propia terraza llena de plantas. En su piso tenía una terraza. Que llevasteis al Manolo íntimo, digamos. Exacto, y era un fan de la cerámica, pero de la cerámica, aunque estuviera rota, aunque estuviera... Entonces tenía todo su jardín con su cerámica, con sus plantas, con sus... tal... y con su candil de la muerte también, que decía él, y bueno, se sentaba ya a fumar un puro y a reflexionar sobre la vida y sobre las cosas, y vamos, nos trató fenomenal, la verdad es que fue una experiencia tremenda. Con la viuda Marisa, ¿verdad? Marisa, con la viuda traté porque le dedicamos una pieza en el Vuelta Atrás, en el programa que hacíamos en la tele autonómica, y de hecho me dejó todo el archivo, todas las fotos, escaneé todo, que luego claro, todo no entra, pero era fascinante. Era un camarero que había estado en las Islas Baleares, digamos, trabajando. Él hizo la formación de restauración, pero al mismo tiempo era un gran pintor, y de hecho estuvo en una exposición de pintores, no sé, aragoneses o españoles en general, en Francia. O sea, que era un tipo que era no solo prometedor, sino que era una realidad como pintor. Pero bueno, luego él estaba a gusto en su sitio con su gente. Y era una persona muy generosa, un trabajador incansable, porque en los primeros tiempos del Bonanza estaba en el Bonanza, pero luego los siguientes semanas se iba de camarero a bodas. O sea, un trabajador... donde lo podías ver de cachondeo, de tal, o sea, un trabajador incansable, un currante. Lo que pasa es que entraba por la puerta y entraba por la puerta del Bonanza, pues se había ido a comprar algo, se había quedado Marisa haciendo unas tortillas o lo que fuera, y ya tal cual entraba, es que era la fiesta, ¿no? Sí, total. Y recuerdo que se hizo una proyección que estaba él todavía en la sala en vida. Creo que fue yo estuve en la Luzán porque estaba con ellos también y con Eduardo, sí. Entonces se pasó el documental de Eduardo, nuestro documental, y una especie de CD de la obra de Manolo, que lo reconvertimos a vídeo y tal, y sí, fue muy interesante, y la verdad es que siempre nos trató fenomenal, todo lo que le pedimos... nos lo facilitó, o sea que... que fue entonces era eso, la idea del documental era pues conocer ese lado un poquito más íntimo, no solo el Manolo que hay detrás de la barra, sino un poquito más allá todavía, ¿no? O sea, a mí me ha llegado conocimiento de él por ir allí, por Eduardo mucho, y mi pareja exponía de vez en cuando, hacía exposiciones, fotografías ahí. Entonces tenemos muchos locos, o sea, tengo uno, ha ido repartiendo, ¿no? Porque lo que hacía era cambiar obra con los artistas que iban allí. Entonces, pero además algunos pintores conocidos, entonces era de, toma, yo te doy uno de mis cuadros, tú me das. Y entonces tenía una obra de otros autores tremenda.
Y claro, me dice Ana, mi pareja, decía, Marisa está todo autorizante, no subas a las chicas allá arriba, que se te van a caer y ya verás tú. No, el altillo, Hombre, era, el altillo era peligroso. de difícil acceso. Hombre, Sí. Y luego ahí también a veces se iban a casa de él, en ese mismo sitio donde estabais con las plantas que lo Sí. incluíais. Sí, que era al lado, era muy cerquita. Y Marisa, del Bonanza. ay, pero Manolo, que deja de que nos poner la cabeza con un bombo a las chicas, ¿no? Pero era que le gustaba mucho contar sus historias y tal, pero era un tipo entrañable, ¿no? Sí, Oye, es un documental que la verdad es que no sé, a veces nos han dicho que era como algo premonitorio, yo espero que no, pero hay una escena en el que al final, claro, nosotros cuando hicimos el documental ya Manolo era mayor y quieras que no, pues aunque tuviera esa energía, y hay una escena que está él solo fumando... Aranseid creo que era el pintor en la barra también y nosotros grabando desde fuera con la música de Mahler la que le gustaba a él, ¿no? Y te deja así como una sensación. Eduardo hacía esa reflexión, por ejemplo. Eduardo. Es que Eduardo. Un poco pues eso, esas partes que más íntimas y que no todo era. Claro. Aunque me generaba un montón de alegría, risas, de chistes, de todo. Sí. Bueno, también, pues esos momentos que a lo mejor no te das cuenta cuando estás allí tomando un florero o tomando una ensalada. Una ensalada. Hay que aclarar que la ensalada era chorizo, longaniza, morcilla. ¿Te pongo una ensaladica? Y decías, venga, sí, que hoy iba un poco a ganar. Y el florero era un cubata, pero con un palmo de ginebra y 2 dedos de tónica. No, un personaje. Entonces esos otros momentos que también están ahí, ¿no? Sí. Voy a ver, vamos de forma anárquica, pero es que una conversación es así. Bueno. Es decir, vas yendo, vas viniendo, te acuerdas de algo. La niña del unicornio era, ¿verdad? ¿No? Sí. Ese fue un producto vuestro que a mí me encantó. Cuenta algo de ese proyecto, ¿no? Sí, es un guión de Esperanza Mendieta, también participó Javier Estella. Y bueno, pues el tema era un poquito delicado, y sería más todavía, imagino, ¿no? Que era, pues bueno, era una especie de relación de amor entre una niña y un chico, ¿no? Entonces, claro, ver dónde estaba ese punto, ¿no? Y bueno, pues una de las dificultades que teníamos era encontrar una niña que, primero, que sus padres quisieran dejarlo hacer, y que valiera para hacer el papel, ¿no? Entonces, bueno, al final nos dijo una amiga, yo tengo a la niña perfecta, por físico, por soltura, tal, pero solo os la recomendaré como último recurso. Y bueno, fuimos a Leciñena, que eran de Leciñena, la conocimos y dijimos, tiene que ser esta, ¿no? Claro. Y bueno, pues fue un rodaje muy intenso. Ahí estuvieron Marta y Jorge también ahí haciendo la iluminación y bueno, pues la verdad es que nos volvió locos Cristina, ¿no? Se llamaba Cristina, nos volvió locos. Yo recuerdo que estaba yo en el monitor viendo las escenas y venía y me pintarrajeaba toda la cara con un rotulador, o sea, lo hacía genial porque era tremenda, ¿no? Como llenaba la cámara, la soltura que tenía. Pero también se volvió muy caprichosa, ¿no? En ese sentido. Bueno, era la estrella. Eso de no ruedes nunca con animales ni con niños, ¿no? Y bueno, luego, de casualidad, a lo largo ya de muchos años, nos la volvimos a encontrar. Algunas habíamos ido a su pueblo y tal, pero ya habíamos perdido ya un poco el contacto con ella. Ya, pues eso, ya una adolescente o veinteañera, tal, y dices, joder, Cristina, ¿no? Pero nada que ver con la interpretación. Quiero decir que no volvió a hacer nada más, ¿no? No, que nosotros sepamos, no. Fíjate, pero mira, claro, tenéis cosas paralelas en vida. No, era Alfonso Pablo, ¿sí? Y también salía, y no recuerdo ahora el otro actor. No me acuerdo yo tampoco. No me acuerdo. Bueno, salía haciendo algún papel, no me acuerdo ahora. Bueno, da igual. Mira, Eduardo hizo, porque digo que tenéis a veces recorridos paralelos en ese sentido, de inicios y de tal, hizo un cortometraje que creo recordar que se llamaba El hilo de Ariadna. Sí. Y la protagonista niña, esta sí que se dedicó, ¿ves? Luego al faranduleo, porque era Vicky la que estaba en el Plata mucho tiempo, es cantante, es actriz de teatro, y ahí era una niña. Pero bueno, era hija de unos amigos, que también cómo se hacían entonces las cosas, que era de nos lo hacemos entre nuestra gente, ¿no? Era así, totalmente, sí. Claro. Que, mira, habéis trabajado, lo que hablamos, tenéis productos propios y producciones propias, como Nanook, como Fan 2, como Estella, pero también habéis trabajado con mucha gente.
por ejemplo, un nombre que me viene a la cabeza, Pilar Gutiérrez. Sí. Con Pilar Gutiérrez, tú has sido dire de foto Sí. suyo habitualmente, ¿no? Sí, con Pilar hicimos el primero con ella, que era La Visita, y a lo largo de los cortos que ha hecho, pues no te sé decir si en todos, pero en la mayoría pues he hecho la fotografía. Al principio le echaba también una mano en el montaje, y luego, bueno, pues ella ya cogió soltura con el tema, y bueno, pues me lo pasaba para que se lo revisara, a ver qué me parecía, o con el etalonaje. Y sí, es una de las directoras de cortometraje con la que más relación hemos tenido. Sí. Sí. ¿Cómo se establece, no ya cómo se llega a establecer que alguien te ha presentado o que acuden a ti o tal, ¿no? Pero cómo es trabajar, vosotros que sois tan solitarios, entre comillas, ¿no? Decir, bueno, nosotros, lo decías tú, nos hemos hecho nosotros todo, ¿no? ¿Cómo es incorporarte a trabajar con otras personas con su forma de trabajar? Quiero decir que vosotros tenéis ya un hábito de... No hay ningún problema, porque claro, nosotros hemos combinado las dos cosas, ¿no? Aunque claro, evidentemente en el trabajo del día a día pues te lo haces tú todo, pero hemos combinado. Yo he hecho muchísimos cortos, aparte con Pili Gutiérrez. Sí. Había una época que yo que sé, igual hacía 10, 11 cortos de equipo técnico. Entonces te quiero decir que también estamos acostumbrados a trabajar con gente, y a mí me encanta trabajar con gente. O sea, con Fernando Vera, por ejemplo, también. Sí, con Fernando Vera, pues hicimos por lo menos sus 3, 4 primeros cortos también. El primero seguro, y varios más. Sí. Cero, creo que se llamaba uno. Sí. No recuerdo ahora otros títulos, pero hemos hecho varios con ellos, incluso trabajos profesionales. También hemos trabajado con Isabel Soria, con Vicky Calabia, también hemos Javier hecho, Jiménez, me parece con también, Javier ¿no? Jiménez. Es que habéis trabajado con mucha gente. En los últimos años también hemos hecho bastantes expos. O el documental de la Semana Santa, o la primera parte de la historia del Reino de Aragón, que también, o sea, con Javier Jiménez. Ahora, en estos últimos 2 o 3 años, no tanto, pero sí que hemos estado 2 o 3 años trabajando mucho, ¿no? La gente entra y sale de tu vida, no por ningún motivo, sino... No, porque a veces te pilla a ti ocupado cuando te van a llamar, o bueno, ha surgido de otra manera, ¿no? ¿Qué recuerdas también de otros profesionales? Decimos estos como impulsores de esos trabajos y han acudido a ti, pero que recuerdos que puedas tener de otras personas por ir llenando, como decimos, un poco el mapa del audiovisual con otros gremios también, porque al final hay algunos que si no siempre se quedan fuera de nombrarlos, ¿no? Pues gente de sonido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué personas has encontrado de decir, ostras, mira, había un tipo súper bueno, un sonista súper bueno que hemos trabajado mucho con él, tal, ¿no? O gente que ha sido referencia para vosotros en el sector. Con sonido pues hemos trabajado con Dani y con Arturo, que son los ZK Audio. Claro. Que luego también un poco han colaborado mucho con Chicho, que ha sido últimamente la persona con la que hemos trabajado. Además hizo prácticas en Nanuk también. Sí. Y bueno, pues son una referencia en el sonido, tanto directo como en postproducción en Aragón. Como director de fotografía tuvimos mucha relación también con Arturo Briones, sobre todo en la época cinematográfica. Sale veces en estas charlas, sale veces. Sí, en esa época tiene que salir. Es que no había tanta gente que hiciera fotografía en esa época, y entonces algún trabajo o algún cortometraje, aunque yo pudiera hacer la fotografía, pero yo como iba a dirigir también, pues yo la fotografía que le haga otra persona y ya está, ¿no? Y bueno, pues con Óscar nos ha hecho muchas veces también la dirección artística, los carteles, Óscar San Martín. Claro. Por supuesto, bueno, pues con ZTAG que te voy a contar, ¿no? Sí, os iba a decir iluminadores que son los que... Sí, con ZTAG hemos trabajado tanto en cosas nuestras como cuando hemos hecho la fotografía de otra gente, pues han venido ellos de eléctricos o... Y de iluminadores que van tan parejos a tu actividad como director de fotografía. Hombre, pues yo creo que... Haz un repaso de algunos, ¿no? Con los que has... Pues aparte de Arturo Briones de aquella época, luego también con Fernando Torres, también tuvo su momento... Otro de los que sale también con frecuencia. Es que en esa época tiene que salir Fernando Medel, que es el auténtico crack. Igual te hace rock, que te hace audiovisual, que te hace teatro, que te hace danza. Entonces hemos grabado hace poco con una especie de... No es una compañía, es un proyecto de danza que se llama La Yud, que ha hecho la iluminación. Y bueno, ha hecho unas cosas espectaculares, ¿no? Sí. Entonces, Fernando Medel es uno de los top. Y ahora, por supuesto, Jorge de Bautista está absolutamente uno de los grandes y trabajando en todo tipo de proyectos de ficción, documental, Jorge. Aunque no hemos tenido la suerte de que nos haga a nosotros nada todavía.
como... No, pues que son Pero muy bueno, suyos, son muy selectivos. Que se vaya preparando Hombre. porque le tocará. Que le vais a dar cancha, ¿no? Y luego, por hablar de otra realizadora, ya que estamos aquí, pues hombre, con Marta de Horno, pues he trabajado también para Marta. Ese era otro de los que tenía pendientes también, ¿no? Porque tienen un trabajo muy especial, que creo que participaste, que es el de Jorge Gay, ¿no? Sí, tanto Los fugaces párpados. Exacto. Eso es. Estuve además tanto en el de Jorge como en la trilogía sobre la maternidad, el Pignatelli, toda esa... Sí. Pues también hemos trabajado allí y en tiempos también pues con las porteras de París, ¿no? A las puertas de París también. Bueno, pero el de Jorge, es el último que habéis hecho. Sí, es el juntos, último creo que hemos ¿no? hecho, sí. Yo lo estuve viendo además en la presentación, digamos, que fue allí en Siempre dudo, Don Quijote y Cervantes. Ya no sé cuál dejó de ser cine y Cervantes. Sí, yo también lo dudo. Y cuál fue Casino y cuál se quedó como cine, ¿no? Sí, además, claro, es un trabajo muy especial también, porque volvemos a vuestra relación con artistas. Hay artistas dentro del audiovisual también, claro, pero un pintor o un tal, ¿no? Pues en este caso es con Jorge Gay, que además él era parte importante, ya no como protagonista del documental, sino también como impulsor del proyecto, ¿no? Como fue trabajar también que es un personaje para mí fascinante y peculiar también, porque es muy hablador, pero también a veces muy tímido, etcétera, ¿no? Como fue el trabajo también con ellos, ¿no? Bueno, pues a mí en principio Marta con Jorge y su equipo pues había estado grabando la exposición que había hecho en el Paraninfo. Que esa era la primera idea, perdona, ¿no? Esa era la primera idea, me dijo José Mal, pues vamos a grabar esto, y me pasé un día un poco a ver lo que hacían, tal, y luego montaremos un vídeo de la exposición, como estamos en pandemia y la gente no va a poder ir a verla, bueno, porque quede el recuerdo y tal. Y entonces, pues fenomenal. Y pues nos acercamos al estudio de Jorge para hablar con él y bueno, realmente de esa idea original pues lo que había en su cabeza no era eso, no quería hacer algo al uso, quería hacer algo mucho menos lineal, mucho menos argumental, más sensitivo, más... Entonces, bueno, pues al principio dices, ¿de qué va esto, no? Sí, bueno, pues luego la verdad es que fuimos encontrando la manera, ¿no? de comunicarnos, de entrar en su mundo y ha sido un trabajo pues apasionante. Y sobre todo también porque se ha podido hacer con mucha tranquilidad, ya sabes también que Jorge es una persona súper educada, pero también sí, igual que súper educado, si algo no le convence, al final te lo dice. Entonces, bueno, nos hemos ido encontrando en ese proceso. Y una vez que se produjo ese primer contacto, pues luego ya fue mucho más rodado, ¿no? Pero él no quería tampoco hacer una cosa lineal, que se vieran sus cuadros tal cual, ¿no? Sino que quería mezclarlos, incluso hay cosas que, por ejemplo, dibujos suyos que a mí se me ocurrió pasarlos a negativo totalmente y le encantó. Textos suyos. Textos, que por ejemplo ahí volvemos a María José Moreno, ¿no? Son textos suyos, unos leídos por él y otros leídos por María José, que se le ocurrió a Marta mezclar dos voces y creo que queda muy bien. Y bueno, pues luego pues está grabado también con muy buena calidad, con una ARRI, con la fotografía de Jorge Bautista. Y bueno, la verdad es que es un trabajo estéticamente muy interesante y que creo que trasluce un poco la vida de Jorge y de su obra y de la forma que él quiere contarla también. Claro. Y bueno, Jorge también es un apasionado del cine, le encanta el cine y la verdad es que fue un placer. A mí me emocionó mucho cuando lo vi. Es de decir también que cuando se felicita a Marta por ese trabajo, deriva la felicitación hacia el señor Fandós. Bueno, yo creo que es un equipo muy... Primero a Jorge Gay por habérsele ocurrido, no quiero una exposición o que me hagáis una entrevista y ponéis mis cuadros. No, estáis unos cuantos protagonistas. Quiero otra cosa, no quiero. Entonces fue la primera... digamos, la primera mecha, ¿no? Luego, por supuesto, está Marta, está Jorge Bautista... Patricia Arasa estaba también. Pardinilla, bueno, además también es amigo. La banda sonora, que es fundamental. Bueno. Y... No, es que era todo. Y Fernando Las Heras, como diseñador, que ha planteado también muchos de las cosas que salen en el documental, pues las ha planteado él, ¿no? También. Yo luego algunas las he planteado y las he ejecutado en postproducción yo, y otra pues se le ha hecho unas plantillas, digamos, en Photoshop, y a partir de ahí las hemos ido animando. Es un trabajo muy colectivo. Sí. Lo sabes, claro, al final en el editor siempre confluye todo, porque al final tienes que montar, tienes que talonar, tienes que animar, tienes lo que te manda el uno, lo que te manda el otro.
sacarlo al formato adecuado, en este caso para el Cervantes, pues sacarlo para que se pudiera proyectar en cine digital, pues bueno, pues sí que al final tu trabajo acaba aglutinando el de todo, porque es el último el que saca el producto final, ¿no? Pero es un trabajo muy, muy coral y con méritos totalmente repartidos. Sí. Vamos nombrando gente, y mira, me viene a la cabeza una maquilladora que también, digo porque surgen casi siempre en audiovisual varias personas que no han dejado de trabajar, pero yo le perdí la pista, a lo mejor tú me puedes comentar. María Jesús. María Jesús Aisa. Eso, Aisa, eso es. Sí, ella ha seguido, es que hace tiempo que no coincidió con ella, porque coincidieron unos cuantos trabajos. Sí, nosotros ha sido nuestra maquilladora de referencia cuando se dedicaba a ello. Y alguna vez, pero ya hace unos años, sí que vino alguna vez puntualmente a algún rodaje. Sí. O sea, no te puedo decir ahora exactamente, yo creo que no es su actividad. No es su actividad principal, ¿no? Ella se derivó un poquito hacia la fotografía. Sí, es verdad. Es verdad, lo que se estaba dedicando es hacia la fotografía, lo cual no quita que en un momento dado, pues si la puedas llamar, pues claro, sigue estando dando servicio. Yo hace un tiempo ya que no la veo, pero bueno, María Jesús nosotros la conocimos como... O la llamamos como actriz en el primer cortometraje que hicimos, que te he comentado, de Una noche cualquiera, en el año 92, que estaba grabado en La Cucaracha, en el bar del Casco Viejo, y ella era la protagonista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hizo algún corto más también con nosotros, y luego de maquilladora, pues además María Jesús tenía una ventaja desde ese punto de vista, que no todas las maquilladoras lo son. Ella es peluquera y maquilladora, con lo cual combinaba esas dos cosas y hacía un trabajo pues muy bueno, ¿no? Aparte de que bueno, que era de la actitud que tenía en el rodaje. Sí, un encanto, es un encanto seguro, que decimos era, pero seguro que lo sigue siendo, esta gente no cambia. No, era en el sentido de que yo hace tiempo que no he trabajado con ella, porque creo que lo debe tener ya como una actividad un poquito más secundaria, ¿no? El tema del maquillaje en rodajes, o que le coincide con otras actividades de fotografía o lo que sea. Con respecto a la... Pero María Jesús nos ha acompañado. Hemos tenido mucha relación con ella también cuando empezaba con la fotografía, revelábamos juntos fotos y tal, Qué bueno. Con respecto a la docencia, decíamos que era lo que tú habías tenido que buscarte un poco la vida, porque es verdad que no estaba el CPA todavía, no había tampoco una formación reglada, clara, y menos en esta tierra, ¿no? Pero tú sí que te has dedicado después también, aunque sea, no sé si de continuo no, pero que te dediques a la docencia y das talleres de formación, ¿no? Sobre todo en la época que te hemos comentado antes del Joaquín Roncal, esa fue la época en que me he dedicado más, y luego pues puntualmente alguna charla o alguna cosa que me han llamado. Pero vamos, en estos momentos es algo que tengo un poquito dejado, no es algo que me apetezca especialmente la docencia. He disfrutado mucho sobre todo en el Roncal, porque establecías un vínculo muy estrecho con los alumnos. De hecho seguimos siendo amigos de muchos de ellos, ¿no? Y me encantó esa época. Pero ahora tampoco es algo que esté especialmente en mi cabeza. Ya. Sí, me refería sobre todo a la docencia, o sea, llevándolo a lo que te había faltado a ti de recibir, o sea, con el tema de dirección de fotografía, de eso sí que has dado talleres o partes de cursos, ¿no? Sí, pero ya hace tiempo, más que últimamente, hace tiempo. Bueno, que contactos o recuerdos de otros rodajes que, como yo te he ido soltando así, los que me venían un poco a la cabeza sin seguir un poco guión, pero algún rodaje también, o algún producto del que estés especialmente también satisfecho, ¿no? Que yo no te haya nombrado. Te decía antes, aunque tú no los tengas en mente, premios habéis recibido unos cuantos. Pero bueno, algún producto del que estés... En estos momentos no... Bueno, pues estoy orgulloso de todos. No me viene en concreto uno que te pueda decir Hombre, los que te nombro eran especiales, es verdad, ¿no? Sí, es que también hemos hablado de muchísima gente, pero pues también había otro realizador que era Roberto Arnar, con el que hice también 5 o 6 cortos. Es decir, hay un montón de gente con Baselga, que hicimos varios documentales también allí en la Pirinea. También Jorge tiene un buen recuerdo de ello. Y es que hay mucha gente. Un rodaje así súper especial, es que no, en estos momentos no
no me viene. Fuera de Aragón habéis trabajado para, bueno, a lo mejor Fernando Vera, como ha estado entre Aragón y País Vasco y tal, pero no deja de ser de aquí, ¿no? Pero encargos de fuera de Aragón habéis hecho, no os ha dado tampoco la vida para mucho más. Pues, el proyecto con el que más, que era una producción de Ovidio, me parece que era con Televisión Española, que lo dirigía Javier Calvo, que era Entre dos aguas. Sí. Y ahí estuvimos haciendo producción y estuvimos haciendo la dirección de fotografía y colaborando un poco en el montaje. Pues quizás sea el proyecto que más hemos trabajado para el exterior, ¿no? Porque estuvimos en Turquía, en Brasil, en Palestina, en Portugal, en un montón de países, grabando. El programa consistía en que, por ejemplo, un músico turco grababa una melodía y un músico palestino grababa con otro instrumento otra melodía y luego eso se mezclaba, ¿no? Pues era Entre dos aguas, ¿no? Un brasileño se mezclaba con algo hecho en Caracas, con uno que tocaba el arpa en Caracas, ¿no? Quizás ese haya sido nuestro proyecto, que os recuerde ahora en estos momentos, el proyecto que más hemos salido, en el sentido de que no era un proyecto... No era local, claro. Es estrictamente local. ¿Qué echas de menos? Hombre, los cambios que ha habido desde el principio son obvios, de que estamos planteando descargar una memoria en el ordenador o mandar a Alemania una película, ¿no? Es decir, que los cambios son obvios, pero ¿qué echar de menos de aquella época, de la forma de trabajar del final de los 80 o principio de los 90 con relación a ahora, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha fascinado el rodar en cine. Entonces eso es lo que he hecho un poco en falta, ¿no? Esa textura del cine, siempre se ha hablado, ¿no? O sea, cuando tú con cine dices motor, tal, el ruido de la cámara es como un contador que te hace decir, esto hay que hacerlo en 2 tomas, entonces porque si no estoy gastando película tengo que revelar más, tengo que tal. Claro. Ahora hay un poco como de, venga, otra. Y ¿sabes? repetimos. Entonces vamos a probar a ver si sale y afinamos sobre eso. Antes como que había que ser un poquito más... ir un poquito más a tiro hecho, si podía ser, ¿no? Claro. Y ese misterio de qué va a salir, porque por mucho que tú pudieras tener la posibilidad de verlo en un monitor a través de la salida externa de la cámara, pero bueno, eso era una referencia, ¿no? Era una referencia visual y para que el director lo viera, pero no era una referencia ni de exposición, ni de cómo te lo iban a revelar. Entonces me he hecho un poco en falta, en cuanto a los soportes, un poquito ese misterio, ¿no? Claro, obviamente... todo ha mejorado, sobre todo a la hora del montaje. Yo cuando hacíamos Super 8 cine, el montaje era un auténtico sacrificio, o sea, porque tú tenías que coger tus carretes, cortabas físicamente, pegabas físicamente y si te equivocabas, pues la vuelta, el control Z no estaba. No estaba el control Z, era un fotograma que habías perdido, ¿no? Y se ensuciaba porque lo tocabas, aunque llevaras guantes, pero lo tocabas con las manos y el empalme era de acetona, raspabas y se manchaba la película, se partía en el proyector. Entonces, claro, por una parte lo echo de menos ese mundo y por otra parte dices que aquello era un infierno, ¿no? Entonces, es como una especie de... Claro. Entonces, bueno, yo eso un poco, esa nostalgia que tengo con eso, pues hace unos años hice un cortometraje que es El sueño de Eva, que es un cortometraje hecho en Super 16, en negativo, en positivo, en Super 8, negativo y positivo, diferentes sensibilidades. O sea, todo eso que en mi momento a lo mejor no pudimos experimentar en Super 8, pues bueno, hice ese cortometraje, pero luego la finalización ya fue digital, ¿no? Entonces combine un poco, pues eso, ¿no? Mi pasión por el soporte fílmico con la facilidad del montaje actual, ¿no? Sí. Y luego está, bueno, a lo mejor también por ir yendo ya casi a los caprichos personales, el telecinado de Super 8 casero y luego colección también. Ahí creo en parte compartimos, porque yo colecciono Super 8 y no tengo también tomavistas, tengo cámaras, pero realmente no he hecho nada. Pero sí que me gusta mucho proyectar. Tengo no sé cuántos proyectores, tengo moviolas, lo paso con la moviola, empalmo, no sé qué, si hay películas estropeadas las empalmo. O sea, hago el procedimiento que se hacía, pero sin editar realmente. Y tú, para ti es desde luego una afición y ya lo estás dejando claro, ¿no? Pero que además lo llevas hacia el hobby, además, ¿no?
Sí, yo pues un poquito últimamente pues lo que he ido buscando formar de telecinar, claro, sin ir a mandarlo a Alemania, a un telecine súper profesional, cómo hacer unos buenos telecines. Cuéntanos, porque a mí me interesa. Bueno, pues yo, aparte de conservar proyectores para proyectar película de Super 8, pues proyectarla ahí en una pantalla, me refiero. Yo los he modificado para poder telecinar bien. Entonces, un poco pegado al proyector, digamos. Yo el último sistema que estoy haciendo es se sustituye la lámpara del proyector por una lámpara de LED con pantalla plana y le quitas el objetivo al proyector y con unos objetivos de microscopio acoplados a la cámara con unos tubos de extensión adecuados, tú puedes llegar a encuadrar el fotograma. Entonces, claro, no es un telecine que proyectas contra la pared y filmas, ¿qué es lo que hago no yo? Es un telecine que a veces hay algunos objetivos que también te permiten luego meter la cámara y no sé qué, sino es un telecine que te ataca directamente al fotograma y directamente, sin nada intermedio y con la luz LED. Con pantalla blanca detrás y un regulador de intensidad, ¿no? Que eso es un equipo comercial, digamos. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí estoy haciendo, pues, he hecho, ahora ya hace un par de años que no hago nada, pero sí que hubo un momento en que hice un montón de telecines, pues de gente a lo mejor que tenía pásame esto para 40, esto, ¿no? 50 rollos de vida familiar. Que no los habían visto desde hace 40 años o desde los 70, o sea, más de 40 años, ¿no? Y te lo dejan ahí, bueno, pues... Y realmente, pues bueno, pues sí, disfruto con eso, aunque también te da tus sustos y tus cosas. Claro, es un peligro. Pero bueno, esa combinación de poder ir al fotograma con luego poder pasarlo a la edición, recortar lo que sea, o pasarlo al DaVinci, tocarlo y demás, pues bueno, la verdad es que es muy me dices que hace 2 años que no has tocado, pero si vuelves a tocarlo, anda, avísame. Sí, yo lo hago con, bueno, efectivamente, proyecto sobre una pantalla y pongo la cámara, la reflex, y lo capturo. Y si no, con un escáner, pero es verdad que los escáneres que hay son los baratos. Los escáneres, el mayor problema que tienen es que si tienes una película con sonido, claro. No puedes. Sí, y luego por otro lado, si son asequibles, mete una cantidad de grano tremenda, claro, es como JPG de baja calidad, ¿no? Claro, en fotografía. Claro, y luego si tienes una bobina de 180 metros... No, claro, tienes que montar con un proyector por un lado para que te la descargue y recogerlo con otro, porque entonces, no te lo recoge el escáner. Claro, yo he visto estos escáneres que así más o menos asequibles de precio, y bueno, pero tienen una calidad que no está mal, y luego ya cuando ya vas a un escáner un poquito mejor ya se dispara de precio. Entonces, o te dedicas como empresa, tienes una actividad muy potente de eso, o no te compensa. Yo le estoy hablando ya, pues, por ejemplo, amigos de Eduardo, que a veces me han dicho, oye, mira, pues, anda, pásame esto. Un amigo mío tiene todo esto, se lo puedes pasar pues al propio Eduardo. Iris también tiene unas películas familiares fantásticas de Trébago, con la trilla, la siega, con los... Su padre, el alcalde de Trébago. Exacto, y pues bueno, entonces sí, yo disfruto un poquito con todo. Mira, en casa de Eduardo, de hecho, había veces que nos juntábamos por amistad, y decía, ¿podéis esta tarde? Pues venga, bueno, te voy a contar a ti, para el que no lo sepa, Eduardo es un ser analógico al 100%. Señor sin televisión, sin ordenador, sin móvil. Sí. No. Y ningún interés. Ningún interés. Y ninguna necesidad hasta el momento, ¿no? Probablemente. Sí. Entonces, claro, pasar una tarde allí era estupendo, que decía, oye, que se lo he dicho también a varios amigos, les apetecía y tal. Entonces, ya sabes cómo es la casa, que es una casa grande, allí en la que hay manifestación, y entonces ponía el proyecto. Vamos a ver la de cuando tiraron el edificio La Manzana entre Cerdán y Escuelas Pías. Y entonces, claro, te ponía allí, estábamos todos viendo cine, efectivamente, ¿no? Ahí 7, 8 personas, todos puestos en sillitas y viendo... Exacto, sí, él tiene un cortometraje que es Adorada Máquina, que es de como un grupo de locos del Super 8. Lo tengo también, que se dedican a filmar por ahí por la ciudad y con esa excusa pues tiene ciertas cosas de archivo, ciertos momentos que históricos, que igual no están reflejadas en otro sitio. No están, porque mira, claro, por amistad él me proporcionó cosas que las pusimos en el Vuelta Atrás, en el programa que decimos documental de la tele, y por ejemplo estaba la campaña quiero recordar que en ese momento estaba la campaña de Salvemos el Mercado. Cuando iba a ser la continuación de hemos tirado ya la manzana de Cerdán y tal, ahora vamos con el mercado. Entonces, por ejemplo, eso es antes de la reforma
reformas ochenteras, por decirlo de alguna manera, que hubo varios procesos de reforma. Eso no está captado por ningún otro sitio. La propia destrucción de esa manzana, que además les echaban la bronca, porque ¿qué pasaba? Que salían restos arqueológicos romanos como salen todo el centro. Entonces decían, los echaban con la cámara, entonces iba por otro lado con la cámara. O sea, también ha hecho el cine denuncia temas de otra manera, con patrimonio sobre todo lo ha hecho. Hombre, Eduardo ha sido muy combativo también con ciertas cosas. Sí. Hay un cortometraje de Alberto Sánchez que es Salvad el Mercado, pero este tipo de imágenes que dices tú no las tiene, pero sí que es un... Ese no lo conozco. Pues lo telecine hace poco. No lo telecine, me pasaron una copia porque tenía ciertos problemas de sincronismo en las voces y intenté arreglarlo lo mejor que se pudo. Pero Alberto Sánchez es otra de las personas, un histórico también del cine aragonés. Y tanto. Y muy generoso también, muy generoso. Yo recuerdo que también tuvimos un proyecto de hacer un documental sobre Pablo Serrano, por esto que dices de que hemos tratado temas relacionados con el arte, que se frustró desgraciadamente, aunque estuvimos en Uruguay 10 días grabando a su hijo, grabando a amigos escultores, grabando su obra en Uruguay. Estuvimos en el Museo Serrano también grabando 2 semanas. Yo creo que también vinieron Jorge y Marta con fondos allí que pusimos, y es un proyecto que, bueno, se frustró. Pero tenía Alberto unas imágenes de Pablo Serrano en una fundición, fundiendo y también nos las cedía una persona muy generosa. Y de las personas que más ha hecho por la animación en aquella época, que se movía mucho en los ambientes culturales y la sociedad fotográfica. Sí, muy conocido, claro. Sí, mira, me ha venido a la cabeza, me tiro a la piscina a decir que era imágenes únicas, no dejan de ser imágenes únicas porque son las suyas y su visión del mercado, pero también Miguel París, fíjate. Hombre, Miguel París, hablando de telecines. Claro. No, es que Miguel París es otro, bueno, yo es probablemente la persona a la que le he telecinado más. Esto fue a través de un encargo de la televisión aragonesa. Sí, porque me compraron los fondos. Compraron todos los fondos personales, pues todos esos fondos personales que estaban 10.000 los telecineó todos. Joder, qué bueno. Eran como sus fondos personales. O de restos y bueno, de eso se hizo un pequeño documental luego también en el que hablaba su hijo y hablaban de cómo grababan los partidos del Zaragoza. Pues hicimos lo mismo en el Vuelta Atrás también. Con el hijo vino Nacho, que se acababa de jubilar en ese momento, trabajaba en televisión también, eso es, informe semanal muchos años, me decía acompañando al rey y tal, me contó muchas anécdotas. Sí, bueno, allí pues salían desde desfiles de moda hasta cosas en la Academia General Militar, es que todo eso el rey con el actual, con el emérito, por ahí también. Bueno, era en hoteles, carreras de motociclismo, vacaciones en el Pirineo, porque subían al Pirineo. Y mira, hay imágenes fabulosas que cubren también otra época previa a las nuestras, digamos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la inauguración del Parque Bril, la Osa Nicolasa, el no sé qué, no sé cuánta. Había tal cantidad de archivo que ahora no lo recuerdo, y era archivo personal, pero yo recuerdo que eran 2 cajas enormes con bobinas grandes, bobinas de 60 metros, bobinas de tal. Y yo al final, claro, todo eso lo teleciné y lo empaqueté en bobinas grandes. No recuerdo ahora la dimensión de la bobina, pero en metros me refiero, eran bobinas así. Y salieron, cine, digamos, salieron 8 bobinas enormes. Pues eso, con su archivo, con su localización de lo que había en cada momento y tal. Y la verdad es que era pues cada bobina que metías en el proyector para telecinar, pues era un descubrimiento. Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Aparte, también Miguel era un gran fotógrafo. Sí. Y la calle Candalija tuvo uno de los estudios. Es que yo me colecciono demasiadas cosas y algunas son fotos que llevan el sello por detrás. Y también era miembro de la agrupación artística aragonesa y, bueno, pues alguna vez coincidíamos también con él en las reuniones de aquel grupo de cine de la agrupación. Muy amable, una persona. Sí. Fue pionero, fue el primer reportero de la televisión aragonesa. Tal cual. Bueno, sí, pero no solo de la televisión aragonesa, sino el primer reportero de televisión española fuera de Madrid.
Eso no me sí, acuerdo. el primero, sí, porque Ajá. bueno, cuando hicimos esto, Sí, sí, pues sí, hablando con sí, el sí. hijo, me contó Fue el de primer todo. centro que se creó Sí, el de Aragón. no centro como tal, sino que él estaba como freelance, Como por decirlo de alguna freelance, manera. Ellos acudieron a fotógrafos para como fotografiar diferentes regiones, en ese momento no comunidades, sino regiones, y aquí era uno de los más prestigiosos. Entonces dijo, claro, ¿qué hago? Pues mira, pues me preparo una cámara que la llevó al programa, la primera cámara de su padre con la que estuvo haciendo las primeras tomas para televisión. Entonces lo que hacía era, nada, iba a coger algo, o sea, unas tomas de algo, las metía en el tren, iba corriendo, las metía en el tren, a veces se le escapaba el tren, se lo daban a alguien que iba en un coche, por favor, esto que llegue al paseo de La Habana, me parece que era entonces. Y entonces, trabajando, ya te digo, un poco por libre, pero fue el primer corresponsal de televisión española fuera de Madrid. Y tiene, bueno, claro, de todo, o sea, el tren de, siempre dudo, Grisel o Grisel, qué pena, bueno, pues un accidente que hubo muy grave, pues él fue el que se saltó la vigilancia y tal y cual y pudo hacer fotos, las mandó a Madrid, en ese caso al diario Pueblo, creo que fue, ¿no? Bueno, un referente también de los pioneros. También contaba Nacho la anécdota de que iba a ayudar a su padre en los partidos de fútbol y cómo tenían que estar atentos de no gastar mucha película, claro, de cambiar el carrete mientras tal, sí. Fíjate, yo te digo que capturaron lo del Mercado Central, esta familia, porque tengo una foto que además se la pasé al hijo y decía, esta foto, ¿cuánto hace que no la había visto? Y digo, pues me llegó por otro lado, ¿no? Y estaban él, su hermano, su padre, porque era una foto hecha desde fuera, claro. Nacho con el sonido colgado con una mochilita, su hermano con otra historia, el padre con la cámara, y la reportera era, se me ha ido el nombre, la que se fue luego a Informe Semanal, que fue la primera que hubo aquí. Rosa María Mateo. No. Ese Informe Semanal, sí, pero sé quién dices, Rosa Artal, ¿verdad? Puede ser. Rosa Artal puede ser, no estoy seguro. Sé quién dices, porque es que lo claro. Allí empezó todo, digamos, en cuanto a información en Aragón, con ellos empezó ahí. Me acuerdo también, entre esas bobinas que tenía, había una que era sonora y era una manifestación de taxistas en Zaragoza, de taxistas hablando de sus reivindicaciones, sí. Claro, es que también, y ahí también, un poco, por hablar de estos acontecimientos grabados por gente en soporte fílmico, que ahora todo el mundo tiene un móvil, pasa algo, tienes mil imágenes, ¿no? Pero también hay unas imágenes de Juan Isidro Gotor, que era de otro grupo que había que se llamaba Cine Z, que ellos sí que tenían, con José Antonio Bizarra, ellos sí que tenían aspiraciones, era coetáneo de los nuestros, y ellos sí que tenían aspiraciones más de producir cine, aunque luego no hicieron algún corto, pero no tampoco llegó a buen puerto, ¿no? Que tienen unas imágenes que se han visto en todos lados del incendio del Corona de Aragón. Sí, es verdad. Se fue allí con su cámara de Super 8 y las filmó y... Sí, se lo contaba también Nacho. Sí. Así es. Bueno, como se ha podido comprobar, podemos hablar varias horas más. Pero de batallitas. Pero es que son batallitas súper interesantes. Ya fíjate, se ha salido formas de trabajar diferentes. Pero bueno, lo decimos en muchos casos, pero en caso de ZTAC sí que te tengo que transmitir el cariño que te tienen por enseñar de forma tan generosa siempre tus conocimientos, por compartir con ellos tantas experiencias, por ayudar a mover el almacén que pesaba mucho. O sea que ese cariño, bueno, pues yo como conductor, en este caso te lo tengo que transmitir. Es un cariño mutuo y bueno, pues es una relación a lo largo de muchos años y esperemos seguir manteniéndola, ¿no? Y yo estoy súper feliz de que realmente son la referencia, ¿no? Aquí en iluminación y en muchas otras cosas. Sí. Hay una anécdota, ¿te suena una puerta súper pesada de alguna sala de...? Sí. Mira, pues mira, eso le ponemos la guinda a la conversación. Bueno, pues sí, nosotros en el piso que hemos comentado antes de la calle Concepción construimos una cabinita para grabar sonido insonorizada, bien hecha, ¿vale? Sí. Claro, la guinda era una puerta insonorizada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo la encargué, no sé dónde. Que no son de panel, vamos a aclarar. No, esta en concreto era una puerta de chapa de hierro y por dentro llevaba placas de pladur con otra chapa de hierro, o sea, la hemos tenido que mover un par de veces de oficina en oficina.
y realmente pesa mucho. O sea, hay que hacer a la oficina alrededor de esa puerta cuando Casi, cambiáis, ¿no? sí, yo creo que ya será su último destino, ¿no? Porque ha sido trasladada ya 2 veces y, aunque, bueno, ahora pesa menos, no vamos a entrar en... La vacié por dentro y le puse otro tipo de aislante, pesa menos. Quitaste el titanio. Pero bueno, el tema es que yo había encargado esa puerta, no sé dónde, y me vino el repartidor. Yo en mi ingenuidad imagino que me la dejaría arriba. Yo no era consciente de lo que pesaba. Y bueno, daba la casualidad de que estaban allí Zetag y Javier Cerdá, que es otro director de fotografía top también de los de Aragón. Antes cuando me has preguntado no pues mira, la cabeza. ha salido. Ahora... Y bueno, pues allí los engañé para subir la puerta. Yo tengo un encargo para vosotros. La puerta por las escaleras y aún así siguen hablándome después de todo eso. Pero fue realmente un esfuerzo tremendo. Yo no sé lo que hubiera hecho con esa puerta. Es que cualquier lesión que tienen ahora ya la asocian al movimiento de la puerta. Tenías que oír cómo hablan de la luego te dicen, estaba con un HMI de 18K, lo que pesan. Digo, pues no sé. No, la verdad es que me hicieron un favor esa puerta también. Bueno, os habéis hecho... Forma parte del anecdotario. Claro, sí. O sea, movieron esa puerta, tú moviste este almacén. Que sí, yo creo que en ese sentido... Hombre, yo creo que salí ganando yo en el cambio. Creo que sufrieron más ellos que... Ellos podían haber movido en más días, pero podían haber movido ellos solos el almacén. Ahora esa puerta no la subes tú solo. No, imposible. Por eso digo que salí ganando. Sí. Un poco bien, ¿no? Vamos a darle servicio. Dale servicio. Hemos parado para bocato. Ahí, en la caja de los chucos. Vale, corta. Silencio en set, por favor. Vale, chavales, prevenidos.